¿Y qué tal? ¿Cómo le llevan? Bueno, espero que bien. Obviamente, lo que falta, que sería el capacitor en corriente alterna, vamos a usar la misma técnica que cuando analizamos el inductor. De hecho, habiendo entendido, o por lo menos habiendo visto lo anterior, esto es bastante fácil, ¿no? Va a ser bastante simple. Yo siempre recomiendo, ustedes hagan lo que quieran, pero yo siempre recomiendo ver los videos en serie, digamos, es decir, seguir un determinado orden, porque si no, se pierde un poquito. Esto es como un cuento. Recuerden que yo estoy dividiendo los videos, en vez de dar una sola clase, para que sean más cortos, más fácil de ver, pero corresponderían a una clase en realidad, estos videos, para que tenga una cierta continuidad los conceptos. Digo. Entonces, vamos a ver cómo se haría cuando tenemos un capacitor. Entonces tendríamos una fuente a la cual nosotros le conectamos un capacitor. Siempre capacitor ideal. Después vamos a tener tiempo de complicar este problema. La tensión aplicada la vamos a considerar igual al valor máximo, raíz de 2 por el valor eficaz, seno de omega t, más un cierto ángulo inicial, que ya sabemos qué significa. He tomado la tensión porque la corriente es la derivada de la tensión con respecto al tiempo multiplicado por la capacidad. Entonces, haciendo la derivada del seno, que me da un coseno, me quedaría raíz de 2 por b por omega c por el coseno omega t más alfa. Acá de vuelta, observen que tengo un seno y un coseno, o sea, algo similar a lo que tenía en el caso anterior. Y también lo que pueden observar que el producto de B por omega C correspondería al valor eficaz de la corriente. En este caso, el valor eficaz de la corriente es igual a omega por C por B. Por lo tanto, el cociente de B por I, que antes correspondía a una reactancia, en este caso se sigue llamando reactancia, pero para el caso del capacitor es 1 dividido omega C. O sea, la función es inversa con la frecuencia, no es directa como en el caso de la inductancia. Después lo vamos a charlar. Para poder comparar cuál está adelantado, cuál está atrasado, podemos hacer el dibujo de la gráfica directamente en función del tiempo o de omega t, donde lo que podemos observar en esta gráfica es que la tensión es un seno con un cierto ángulo de fase, y la corriente es un coseno. Por lo tanto, la corriente va a estar adelantada con respecto a la tensión. Como es un coseno y la tensión es un seno, el ángulo entre los dos va a ser 90 grados. Es decir, que en un capacitor puro, la corriente va a estar adelantada con respecto a la tensión 90 grados. Eso también lo podemos ver del diagrama vectorial. Para eso vamos a escribir la tensión y la corriente como fasores. Vamos a poner todo como seno, recordando la identidad que ya habíamos trabajado. El coseno va a ser igual al seno de un ángulo más 90 grados. Esto ya lo habíamos dicho, pues si quieren podemos escribir la identidad por acá, digamos, o sea, coseno de omega t más alfa b es igual al seno de omega t más alfa b más 90 grados. Realizando eso y pasando directamente los valores a fasores, me quedaría que la tensión tiene un valor eficaz y un ángulo alfa b, y la corriente tiene un valor eficaz y el ángulo es un ángulo que sería el ángulo de la tensión más 90 grados. El diagrama fasorial también se ve que está adelantado, y lo mismo que pensamos antes, si bien los fasores son números complejos fijos, podemos imaginarnos que todo el sistema rota con una velocidad angular omega. Si suponemos que todo gira con una velocidad angular omega, porque representaría un vector giratorio en definitiva, la corriente pasa primero que la tensión y por lo tanto vemos que está adelantada la corriente con respecto a la tensión. Un análisis muy similar al que hicimos antes para el inductor. Con respecto a la potencia, lo vamos a analizar de la misma manera. Tendríamos una corriente, que vamos a suponer que es un seno, y una tensión, que sería un seno menos 90 grados. Eso lo podríamos escribir como un menos coseno. Entonces en el dibujo yo puse la corriente, que sería un seno, y la tensión la puse como un menos coseno, que es lo que está en azul. El producto lo vamos a interpretar de la misma manera que antes, o sea, cada vez que alguna de las dos es cero, la potencia va a dar cero, y después por intervalo, me quedaría en el primer intervalo es negativa,
la potencia, en el segundo es positiva, en el tercero es negativa, y en la última, que son los dos negativos, el producto es positivo. Esto es un comportamiento similar al que tenía la inductancia, lo que pasa que cuando veíamos la inductancia veíamos que en el primer tramo era positiva, mientras que esta es negativa. Eso va a tener alguna implicancia para nosotros. Pero bueno, la potencia instantánea entonces va a quedar menos raíz de 2 por b coseno omega t por raíz de 2 por i seno omega t. Entonces me quedaría menos 2b por i coseno seno, que ya sabemos que vamos a usar una identidad trigonométrica, 2 coseno omega t seno omega t es igual al seno de 2 omega t. Entonces, realizando eso, me quedaría que la potencia instantánea es menos b por i seno de 2 omega t. O sea que la curva que he representado en rojo representaría la potencia instantánea y tiene una frecuencia que es el doble de la frecuencia de la señal original. Tanto para la resistencia como para el inductor, como ahora para el capacitor, la potencia tiene una frecuencia doble. Eso es porque el valor me queda un seno cuadrado o un coseno cuadrado. Cuando lo reemplazo por la identidad me queda de frecuencia doble. Pero no hace falta realizar la integral porque como esta onda tiene las partes, digamos, los semiciclos positivos y los semiciclos negativos son iguales, entonces el valor medio es igual a 0. O sea que de vuelta podemos decir lo mismo que dijimos en el inductor. El capacitor no disipa una cierta cantidad de energía. Simplemente la va a almacenar. La almacena durante un ciclo y la entrega durante el otro medio ciclo. O sea, durante medio ciclo la almacena y durante el otro medio ciclo la entrega. Igual podríamos definir el valor máximo, pero en este caso negativo, el valor, digamos, la potencia instantánea tiene un signo menos. Entonces, tomando el valor máximo negativo, que sería el producto de los valores eficaces, a ese resultado le vamos a llamar potencia reactiva, en este caso del capacitor. También se mide en bar, sería volt-ampere reactivo, lo mismo que la potencia reactiva del inductor. O sea que es similar el capacitor al inductor, pero la potencia reactiva en este caso es negativa. Eso es por la convención que nosotros hemos tomado también, ¿no? Lo mismo que hicimos con el inductor, también podríamos utilizar expresiones similares, partiendo de la ecuación que ya conocemos, que la tensión dividido la corriente es igual a la reactancia del capacitor. Entonces, bueno, podemos despejar la tensión o podemos despejar la corriente y reemplazar, siempre con el valor negativo. ¿Cómo podemos interpretar esta reactancia capacitiva? Habíamos dicho, bueno, en el caso del inductor, el inductor se opone a la variación de la corriente. ¿Qué es lo que haría el capacitor? Bueno, en la ecuación del capacitor lo que tendríamos es que se va a oponer a los cambios de tensión. O sea que, en principio, a lo que se opondría el capacitor es a que la tensión cambie. Trataría de mantener la tensión. El cociente de tensión y corriente en valores eficaces es 1 dividido omega c, que habíamos llamado reactancia, pero si pensamos en la impedancia, en los mismos términos que habíamos comentado en el caso del inductor, como el cociente de un fasor de tensión dividido el fasor de corriente, por la misma regla que hacíamos antes, me va a quedar que la impedancia del capacitor, o la reactancia del capacitor, porque va a ser solamente una reactancia del capacitor, es 1 sobre omega c con un ángulo de menos 90 grados. Un ángulo de menos 90 grados me indica el eje negativo imaginario, o sea, el sentido negativo del eje imaginario. O sea que, y lo mismo que el inductor, el capacitor, la impedancia del capacitor va a ser solamente imaginaria, va a tener solamente componente imaginaria, no va a tener componente real. Pero la diferencia con el inductor es que en este caso es negativo. Otra diferencia con el inductor es el comportamiento cuando varía la frecuencia. En el caso del capacitor, la reactancia del capacitor es inversa con la frecuencia. ¿Cómo se haría este comportamiento? Bueno, observen que justamente, como 2pi y el valor del capacitor es una constante, el valor de la reactancia es inversamente proporcional a la frecuencia, tiene una curva similar a esta. Si la frecuencia tiende a 0, estaríamos prácticamente en corriente continua. En corriente continua no varía la tensión y por lo tanto
el capacitor no va a absorber corriente, por lo tanto se haría como si fuera un circuito abierto. Y un circuito abierto correspondería a una reactancia infinita. Entonces, por eso digo que es inversa la función. Mientras que si yo aumento la frecuencia, cambia la tensión, cambia muy rápidamente, y la reactancia va disminuyendo. Mientras más rápido cambia la tensión, mayor corriente va a haber. Eso significa que la reactancia es cada vez menor. Es decir, que un circuito que contenga capacitores va a tener un comportamiento donde la reactancia del capacitor va a disminuir a medida que yo aumento la frecuencia. Por eso también se van a utilizar los capacitores para filtrar frecuencias altas que se harían ruidos en la red eléctrica. Entonces, si yo tengo una señal sinusoidal que está contaminada con algún ruido, o sea, una señal de una frecuencia mayor que la que yo estoy analizando, puedo diseñar un filtro con capacitores para que las corrientes de frecuencias altas circulen, digamos, hacia un camino de tierra, por ejemplo, o hacia algo, o que disipe energía a través de una resistencia por el capacitor. Bueno, creo que ya está la presentación de los elementos, y ahora lo más interesante sería hacer como una recopilación de todo esto, entendiendo un poquito más el concepto de impedancia. Así que trato de hacer ese video antes de pasar a algún ejemplo numérico para que se termine de entender. Bien, me pongo a trabajar y nos estamos viendo.